¿Qué tal? Buenas tardes. Esperemos si se encuentren bien el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los trastornos de depresión. El equipo está conformado por Fátima Sofía Jiménez Obregón, Brenda Guadalupe Orozco Barajas y Gael García Pantoja. Somos estudiantes de la carrera médico cirujano y partero. Cabe destacar que el tema del día de hoy está incluido en la materia de psicología médica impartido por la docente Maricruz Silva Martínez. A continuación vemos el índice, que va a ser la estructura de los temas que vamos a ver el día de hoy, de una pequeña introducción, los tipos de depresión, los criterios para clasificarla, para finalizar con una pequeña conclusión y las referencias bibliográficas. Bueno, para desarrollar el tema es importante responder estas dos preguntas vectoras. La primera de ellas es depresión. ¿Qué es la depresión? Es un trastorno emocional, una enfermedad común y grave que afecta negativamente tanto la manera de sentir, pensar y actuar de una persona. Y bien, este tema de la depresión entra en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, por sus siglas DSM-5, en los trastornos de ánimo. Cabe destacar que estos trastornos de ánimo se dividen en dos, en depresión y bipolaridad, pero el día de hoy solo nos vamos a centrar en la depresión. Y pues tenemos que la depresión se puede a su vez subdividir en tanto trastornos de depresivo mayor, distímico, disfórico, premenstrual, depresivo no especificado, depresivo especificado, entre otros. Bueno, tenemos primeramente el trastorno de depresión mayor, también llamado depresión unipolar o depresión clínica. Y bueno, este representa el trastorno clásico de este grupo de trastornos del estado de ánimo. Es un tipo de depresión que se diagnostica cuando una persona cumple con ciertos criterios. Y cabe destacar que es uno de los problemas más frecuentes por los que las personas buscan ayuda clínica. Y bien, checando la imagen donde se tienen los criterios diagnósticos, según el DSM-5, tenemos que el primer criterio es el A y dice que 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas. Este periodo de temporalidad de 2 semanas es muy importante, ya que representa un cambio de funcionamiento previo. Y también tenemos que al menos uno de los dos síntomas tienen que ser el estado de ánimo depresivo y una pérdida de interés o placer, que este síntoma se llama anhedonia. Debe tener uno de estos dos síntomas forzosamente, o en ciertos casos, pues se tienen ambos. Y bien, de los síntomas que hablábamos, se menciona que hay pérdida de peso sin hacer dieta, hay aumento de peso, disminución del apetito, insomnio o hipersomnia, agitación o enlentecimiento motor, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad, culpabilidad excesiva o inapropiada, disminución de la concentración y el más grave de todos, pensamientos de muerte, que tengan ideas suicidas o intentos de suicidio con un plan pues ya determinado para hacer esto. Y pues estos síntomas se piensan casi o todos los días por los menos 2 semanas. Tenemos que el criterio B menciona que se deben presentar 5 o más de los síntomas anteriormente descritos. Estos síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en ámbitos como lo social, el laboral y demás áreas. El criterio C, pues es un criterio de exclusión, ya que no suele diagnosticarse cuando hay un uso de sustancias con relevancia clínica o alguna afección médica general que pueda inducir la sintomatología como enfermedades. También tenemos el criterio D, que se menciona que los síntomas de depresión no deben atribuirse a otro trastorno mental, que también incluye algunos síntomas similares a la depresión. Y el último criterio nos menciona que esta parte de este criterio asegura que la persona no ha experimentado un episodio de manía o hipomanía, que son características de otro trastorno de ánimo como el bipolar. Y bueno, tenemos tanto en un tratamiento y manejo el uso de medicamentos, que bien puede ser antidepresivos o estabilizadores del ánimo, siempre y cuando sea pues por una prescripción médica o una vigilancia médica. Y también tenemos terapia psicológica, que bien puede ser la cognitivo-conductual, la interpersonal o las psicoterapias psicodinámicas.
Al final de cuentas, tenemos que va a haber un enfoque multidisciplinar en varios tipos de profesionales de la salud. Después tenemos el trastorno depresivo persistente, también conocido como distimia. La distimia es un trastorno depresivo de larga duración, a diferencia de la depresión mayor que puede ocurrir en episodios agudos y severos. La distimia se caracteriza por un estado de ánimo crónicamente depresivo que se mantiene durante la mayor parte del día, la mayor parte de los días por un periodo muy prolongado. De igual manera, para poder diagnosticarla tenemos criterios, donde podemos ver que el criterio A habla sobre el estado de ánimo deprimido. Este estado de ánimo deprimido tiene que ser durante la mayor parte del día, presente más días de los que está ausente. Después tenemos que este tiene que ser de una duración mínima de 2 años en adultos. En adolescentes y niños tiene que ser de 1 año. Tenemos después el criterio B, que habla sobre los síntomas adicionales, que durante esta depresión tiene que haber la presencia de 2 o más síntomas, que pueden ser poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hiperinsomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. En el criterio C habla sobre la duración de los síntomas, que como esto ya se mencionó antes, en los adultos tiene que ser por un periodo de 2 años y en niños y adolescentes por el periodo de 1 año. Durante este tiempo, los criterios A y B, que ya mencioné, tienen que tener más de 2 meses seguidos en el que se esté presentando. Después tenemos el criterio D, que habla sobre la persistencia de los síntomas. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar presentes durante 2 años. Después tenemos el criterio E, que habla sobre la exclusión de episodios maníacos o hipomaníacos, que nunca ha habido ninguno de estos dos. Después tenemos el criterio F, que habla sobre la exclusión de otros trastornos, que es la alteración no se explica mejor por trastornos esquizoafectivos, esquizofrenia o trastornos delirantes o trastornos psicóticos. Tenemos el criterio G, que habla sobre la exclusión de efectos fisiológicos, que estos síntomas no pueden ser debidos a una droga o una sustancia médica. Tampoco puede ser como una afección médica, que podría ser aquí como el hipotiroidismo. Tenemos el criterio H, que habla sobre el impacto en la funcionalidad, que los síntomas causan molestias clínicamente significativos o deterioro social, laboral o en otras áreas importantes de funcionamiento. Un tratamiento para la distimia podría ser, incluye la combinación de psicoterapia y medicación. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser muy efectiva en este tipo de depresión. Además, los antidepresivos pueden ayudar a aliviar los síntomas persistentes de la depresión. Después tenemos los trastornos de desregularización del estado de ánimo. Es un trastorno que se manifiesta más que nada en niños y adolescentes como irritabilidad crónica, grave e intermitente, acompañada con episodios de cólera extremos que son desproporcionados a la situación. Podemos ver que el cólera son como emociones intensas de furia o ira. De igual manera tenemos criterios para donde el criterio A habla sobre el acceso al cólera, que son graves y recurrentes manifestaciones verbales que pueden ser rabietas o comportamentales, que esto puede recurrir ya a las agresiones físicas. La intensidad y duración son desproporcionadas a la situación. Después tenemos el criterio B, que habla sobre el grado de desarrollo. Los accesos de cólera no corresponden con el nivel de desarrollo del individuo. Tenemos el criterio C, que habla sobre la frecuencia de los accesos de cólera. Estos tienen que ocurrir en promedio 3 o más veces por semana. Tenemos el criterio D, que habla sobre el estado de ánimo, que es persistente irritabilidad o estado irascible la mayor parte del día o casi todos los días. Puede ser observable por otras personas, ya sean padres, maestros o compañeros. Tenemos el criterio E, que habla sobre la duración de los síntomas. De los criterios A al D tienen que ser presentes de 12 meses a más, sin periodo de 3 meses o más meses consecutivos sin todos los síntomas. Después tenemos el criterio F, que habla sobre los contextos afectados. Tenemos el criterio A y D presentes en al menos de 2 de 3 contextos, que pueden ser casa, escuela o compañeros. Tenemos el criterio G, que habla sobre la edad diagnóstico.
Este no tiene que ser antes de los 6 años ni después de los 18 años. Tenemos el criterio H, que habla sobre el inicio de los síntomas. Los criterios del A al E tienen que empezar antes de los 10 años. Después tenemos el criterio I, que habla sobre la exclusión de episodios maníacos o hipomaníacos. Este habla sobre que nunca tiene que haber ninguno de estos dos. Como tratamiento tenemos terapias cognitivo-conductual, ya que ayuda a los niños a manejar la irritabilidad y desarrollar habilidades de afrontamiento. La psicoeducación, que es más que nada dirigida hacia los padres y cuidadores, enfocándose en técnicas de manejo para la conducta. Y tenemos la medicación, que en algunos de los casos se puede prescribir antidepresivos o estabilizadores del estado de ánimo. Después tenemos el trastorno disfórico premenstrual. Esta es una forma grave del síndrome premenstrual que afecta a algunas mujeres en edad reproductiva. Esto se debe pues que está relacionado con el ciclo menstrual y ocurre en la fase lútea del ciclo. Dentro de los criterios, el criterio A nos habla de frecuencia, ya que en la mayoría de los ciclos menstruales, al menos 5 síntomas han de estar presentes en la última semana del inicio de la menstruación. Empezar a mejorar unos días después del inicio de la menstruación y hacerse mínimos o desaparecer una semana después de la menstruación. Tenemos que el criterio B nos habla de síntomas emocionales y comportamentales. Aquí tenemos que tener uno o más síntomas, tienen que estar presentes, que bien pueden ser la habilidad afectiva intensa, irritabilidad, enfado intenso, aumento de conflictos personales, estado de ánimo deprimido, decaído, desesperanza o ideas de autodesprecio. También tenemos que vamos a tener niveles altos de ansiedad, de tensión, que estén como con los nervios de punta. El criterio C nos habla de unos síntomas, pero son síntomas adicionales. También uno o más de los síntomas siguientes han de estar presentes hasta llegar a un total de 5 cuando se combinan con los síntomas del criterio anterior, que son los del criterio B. Estos síntomas adicionales pues comprende la disminución del interés por actividades, dificultad de concentración, cambio del apetito o también anhelos de alimentos específicos como antojos, hipersomnia, insomnio, ideas de agobio y también acompañado de síntomas físicos que bien puede ser dolor, hinchazón o tumefacción mamaria. Tenemos una nota la cual dice que los criterios A y C han de haber cumplido durante la mayoría de los ciclos menstruales del año anterior. En el criterio D tenemos que los síntomas deben de producir incapacidad, es decir, que tengan un impacto en la funcionalidad de las actividades cotidianas. El criterio D es un criterio de exclusión de otras condiciones psiquiátricas y se menciona la necesidad de confirmar el diagnóstico mediante ciertas evaluaciones. También tenemos el criterio G y el último, que los síntomas no se pueden atribuir a efectos fisiológicos por un medicamento o afección médica. Este es un criterio de exclusión. Y pues dentro del tratamiento tenemos más que nada terapia o ayuda psicológica, al igual uso de fármacos o medicamentos analgésicos, siempre y cuando con una vigilancia médica, y pues también acompañado de cambios en el estilo de vida, una dieta saludable, un sueño adecuado. Me espero 3. Después tenemos trastorno depresivo debido a otra afección médica. Esta es una depresión causada ya directamente por efectos fisiológicos de una condición médica existente. Este diagnóstico se realiza cuando hay ya una evidencia clínica clara de que la afección médica está causando los síntomas de la depresión. Dentro de los criterios, el criterio A nos menciona que el estado de ánimo deprimido significativo o disminución del interés en un periodo importante y persistente. El criterio B hace alusión a que existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o análisis de laboratorios de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de una afección médica. También tenemos el criterio C, que es un criterio de exclusión,
ya que otros trastornos mentales se deben de excluir. Los síntomas no deben explicarse mejor por otro trastorno, sino directamente de la afección médica. El criterio D menciona que el trastorno no debe ocurrir exclusivamente durante un delirio, que un delirio es un estado de confusión mental y aguda que puede incluir alteraciones tanto emocionales como cognitivas. Y el criterio E, que es el último, por último, es el trastorno causa malestar clínicamente significativo en áreas de importante funcionamiento, como la social, la laboral, la educativa, etcétera. Cabe destacar que hay una nota, que es una nota de codificación. Esto es la Clasificación Internacional de Enfermedades, por sus siglas CIE. Pues, es un código que nos va a decir como el número específico para el trastorno depresivo debido a otra afección médica, que es en este caso que estamos hablando. Entonces, como quien dice, este código va a estar como en las hojas clínicas o hojas médicas para mencionar la enfermedad de la cual se está hablando. En este caso, se usa el 293.83, que este es el código para este trastorno depresivo por otra afección médica. Bueno, y ya siguiente, que sería otro trastorno depresivo especificado. Otro trastorno especificado del DSM-5 abarca casos de depresión que no cumplen los criterios para trastornos depresivos mayor, distimia o depresión inducida por sustancias. Se aplica cuando hay síntomas depresivos significativos, pero no todos los criterios para un diagnóstico específico se cumplen totalmente. Puede englobar formas atípicas de depresión o síntomas graves que no cumplen la duración mínima requerida. Pues esto más que nada es cuando no hay un trastorno bien definido o no tenemos bien un criterio de lo que puede llegar a tener la persona. Ya pues siguiente vamos a hablar sobre el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento. El trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento surge del consumo de sustancias que afectan el estado de ánimo, como drogas recreativas, alcohol o ciertos medicamentos. Sus síntomas abarcan tristeza persistente, falta de interés en actividades placenteras, cambios en el apetito y dificultades para dormir y pensamientos suicidas. El tratamiento implica la abstinencia de las sustancias, terapia psicológica y en ocasiones medicamentos para abordar la depresión. Vamos a mencionar los criterios que el criterio A menciona que si la alteración del estado de ánimo persiste o domina sobre el cuadro clínico, se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, disminución notable de interés o placer por todo o casi todas las actividades. El B, existen pruebas a partir de la historia clínica y la exploración para, para ver qué tipo de criterio tiene, que sé si ese criterio A o ese criterio B. También consiguiente sería el C, que es el trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo no inducido por una sustancia o medicamento. La evidencia de un trastorno depresivo independiente puede incluir lo siguiente. Los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de las sustancias o medicamentos. La sustancia persiste durante el periodo importante, que pueden ser unos meses, y después de la abstinencia aguda o una intoxicación grave o existente. Y listo. Después tenemos otro trastorno depresivo no especificado. Los síntomas depresivos no significativos no encajan claramente en ninguna de las categorías establecidas. Puede ser el caso cuando la presentación clínica es atípica o cuando hay insuficiente información para poder hacer un diagnóstico. El propósito de esta categoría es permitir una clasificación provisional y el inicio de un tratamiento adecuado, aunque no se cumplan todos los criterios para un trastorno depresivo específico. Y ya para pues concluir el tema, los trastornos depresivos son un foco central de la psicología médica debido a su prevalencia y severidad. Diagnosticar y tratar esos trastornos
como el trastorno depresivo mayor y el trastorno disfórico premenstrual, es fundamental para aliviar el sufrimiento y mejorar el bienestar general de los pacientes. La intervención oportuna y el manejo integral son esenciales para una atención eficaz en la salud mental. Y ya, para concluir, estas son las referencias y fueron sacadas más que nada del DSM-5. Y pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Adiós. Nos vemos. Adiós.